Claro, primero era otra cosa. Claro, ¿sí? claro. O sea, Pero ya... ¿para qué? Ya, bueno, ¿no? No te enojes. Muy bien, pues ya está usted viendo a Doraluz Sánchez Valencia, que nos va a platicar de un fenómeno social que ha existido a lo largo de la historia. Nada más que en el tema mercadológico a los comunicadores y a los académicos les gusta rebautizar esos fenómenos, ¿no? Con nombre fifi, como el mamómetro. Como el mamómetro, la violencia vicaria. Pero Pero que es vicaria. por eso, pues eso suena a mamómetro, para que veas. Sí, pues ¿Sí? igual que el otro. Pero bueno, antes, Doraluz, de platicar contigo, déjanos agradecer. A ver, Bruce. Es el anuncio que quería ver y refrendar como patrocinio suyo. ¿Ya te recibió Arnoldo de la Rocha? No, ni me ha mandado pollo. No, pues mientras no Oye, te reciba. ¿y unas alitas? Vi una sal. Sí, me dio alas y me mandó. Gracias Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, a Sarkis Mena, Weldent, Odontotecnia Avanzada, a Rodrigo Álvarez, Casa Reina y el Mezcal Promesa, a Blanca Peralta, Plaza Dorada, a Andrea Igartúa, Natural Ice, a Elizabeth Castro, Oncoboutique Rosario, a Jorge Espina Reyes, la Hacienda San José Actipan, a Alfonso Gómez Quintanar, el Hotel Holiday Inn Finza, a Ángel del Castillo, Flor de Aloe y a María García de Publixi. Vientos. Pero no se mueve usted para conseguir un patrocinador, señor. No, mejor Los no. patrocinios no No son me haga eternos, usted, ¿eh? No me haga usted hablar, por favor. No me haga usted Bueno, hablar. está bien. No me haga usted hablar. Ahí es donde yo digo Mi patrocinio, que me los arrepiento. patrocinios, no, los patrocinios son anuales, prorrogados en 12 meses. Y usted tiene patrocinios de corto y mediano plazo. Y es el complemento. Qué bonito lo explicó usted en este momento. No usted hablar a Doraluz, también van a decir, nos van a reclamar que no la dejamos. ¿Dónde va usted, Bruce? Consíguete a Mario Riestra. ¿Lo vas a traer? Ahorita voy por el. Tiene dos retos, Claudia y Mario. Sí. Mario y Claudia. Muy bien. Doraluz, ¿cómo estás? Muy bien, Leobardo. Ya sabes, con el gusto de visitarlos, que es una actividad que me encanta porque yo siempre aprendo algo y trato de compartir con ustedes y sus preguntas me motivan a seguir. Pero Y- además déjame decirte una cosa, es que tu especialidad como estudiosa de las ciencias sociales, que voy a decir una de las muchas barbaridades que normalmente digo, sí, señor, creo Todas. que deberían tener una preponderancia muy especial las ciencias sociales por encima de toda la demás categoría de ciencias, porque estas estudian, hablan acerca del fenómeno de la humanidad, de las personas, Así es. pero bueno, pues otras personas piensan de otra manera. Por ¿sí? supuesto, y esas son las que deciden. Pero sí, para nosotros es importante porque las ciencias sociales tratan del ser humano, de su hacer, de su construir cultura, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en este momento ya ve que yo ando muy metida en el tema de la democracia y me parece que la violencia de género es una de las cosas, de los grandes rezagos que hay en términos del desarrollo democrático en México, porque no se puede hablar de democracia si la mitad de la sociedad no es reconocida en todo lo que es. Está segregada, está menospreciada, menospreciada. Subsumida, está en peligro, está maltratada, está muchísimas cosas, ¿no? Pero entonces todas estas violencias son visibles. La gente ve que hay feminicidios, la gente ve que hay violaciones, la gente ve que hay maltrato infantil, la gente ve que hay prostitución, pero hay una tolerancia muy amplia, una tolerancia social. ¿Es solamente de Puebla No, o no, más, o más evidenciado en Puebla este fenómeno? No, yo creo que no. Pero no yo hablaría de una indiferencia. Estamos cayendo a una actitud hoy en todo el país de solamente ver por nosotros mismos. Hemos dejado a un lado esa unión, esa hermandad, esa bonomía que caracterizaba a los mexicanos de quitarse la camisa y
y darla. El último ejemplo que vimos de ese país fue en el sismo del 85, que salieron todos a ayudar. Sí. Hoy no. Sí, yo podría coincidir con usted, pero en el caso del fenómeno de las mujeres, de la violencia de género. No, hablo en general. Sí, en el caso de la violencia de género está asociada a algo que Pierre Bourdieu llama a la violencia simbólica. ¿Y qué es esta violencia simbólica? Es cuando hay mujeres con estructura física de mujer, pero con un pensamiento totalmente masculino. Bourdieu lo llama cuando la forma de pensar del dominante es totalmente introyectada por los dominados. Y entonces las mujeres no defienden a las mujeres. Al contrario, en ocasiones son sus primeros enemigos. Pero eso tiene que ver con las formas en que las mujeres han sido construidas a través de la historia. Formadas. A las mujeres se les ha dicho que las otras mujeres son sus enemigas. Y eso no es cierto. ¿Sabes cuál es el premio de competir con otra mujer? Y yo respeto mucho a los señores, pero es un hombre, chicas. Ay, como decía una amiga, mejor competimos por un carro. Y no es mala onda. El auto. Sí. No es mala onda, pero es que eso es lo que nos han enseñado. Sí. Y esos dichos de mujeres juntas, solo difuntas, no es cierto. Las mujeres, Ese es mito, por cuando supuesto. queremos, somos absolutamente solidarias, sororas, como nos dicen, ¿no? La sororidad, otro término que mercadológicamente han inventado. No, pero no. Es que Fíjese, suena chipocle. No, si usted me permite. Es como violencia vicaria. Y dice, ay carajo, a ver, ¿de qué se Ahorita trata? le explico. No, ya lo sé, venga. Pero entonces, la cuestión de la solidaridad es un término que viene de la vida en los cuarteles. La usaban los soldados, eran solidarios entre ellos, pero las mujeres vivían en los conventos con las orelas, y entonces eran sororas, vivían una vida de hermanas, se apoyaban entre ellos. Estos son los orígenes del término. Qué bonito que lo expliques. Así. Porque entonces esto quiere decir que el concepto de sororidad tiene siglos. Así es. Pero lo empezamos a escuchar en nuestro México hace 15 años. Menos. Sí. Entonces no es mercadológicamente rescatar términos. No, es establecer una serie de conceptos que nos permiten atrapar la realidad, aprehender la realidad, como dicen los estudiosos, y poder construir más allá, poder pensar que se puede construir una sociedad diferente, una sociedad donde las feministas lo han gritado 20,000 veces, no queremos tomar el lugar de los hombres, no les decimos, quítate tú para que me siente yo, no. A ver, maestra, se trata de construir otras relaciones. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué también usar ahora es la mujer? ¿Quién puso de moda o quién puso en el escenario mediático feministas? ¿Cuál es la diferencia entre feminista a mujer? El feminismo es una corriente de pensamiento que se empieza a constituir con los estudios de Simone de Beauvoir. Está bien. ¿Sí? Ella empieza a estructurar, a escribir qué pasa con las mujeres, y terminó diciéndonos, chicas, no se nace mujer, nos hacemos mujeres. ¿Por qué? Porque nos construyen, nos hacen un molde, como dice Amanda Barcalcel, y ahí tenemos que caber. Y a los hombres no les hacen ningún molde. Nosotras sí, porque si no, entonces somos desviadas. Y somos locas, somos prostitutas, somos... Lo peor. Las excluidas de la sociedad. Entonces, eso es bien importante porque en la medida en que los estudios sobre el papel de las mujeres en la sociedad van avanzando, se va reconceptualizando el valor del papel de las mujeres. Está bien. Sí, entonces, pero es importante que se haga, sí. Y es importante que se establezcan otras relaciones. Pero no ustedes mismas con estos dos términos hacen una división de la propia mujer, de la misma mujer. ¿Por qué unas feministas y la otra mujer? Es lo que no me... Las feministas somos aquellas mujeres que decimos que sería absurdo que siendo mujeres no fuéramos feministas, porque tenemos que estar de parte de las mujeres. Es decir, usted y yo tenemos que llegar a un punto de la vida en que yo le trate con respeto y usted a mí. Claro. Y que podamos construir cosas juntos. Y ahí viene desde el hogar. No, y que usted no me vea como alguien que... Como un objeto. Como es más pequeña que yo, puedo maltratar, porque ese es el origen de la violencia. En esa parte relacional, una de las partes considera a la otra tan pequeña, tan insignificante, tan poca cosa, que puede romperla, pisarla y hasta matarla. Ese es el origen de la violencia. Entonces, cuando usted nos reconceptualice
y nos vea como sus iguales en términos intelectuales, inclusive en términos físicos, porque nosotras nos dicen, no, yo cargo, yo puedo cargar mi bolsa, no, yo te la llevo. Y entonces es incómodo porque dicen, bueno, toda la vida llevo mi bolsa, ¿cómo decirle sin ser grosera? Que esta vez que no. Que no es necesario, que yo puedo. Pero eso es justamente parte de estos patrones conductuales que nos han impuesto. Así ¿sí? es, así es. Y entonces, ahí es donde, en el término de las violencias de género, se inscribe la violencia vicaria, pero no había sido definida, no había sido tipificada por la ley. Aquí en Puebla apenas hace unos meses fue tipificada y se le dio una sanción de 10 años a aquellos que cometan la violencia vicaria. Pero a nivel federal, les quiero decir, no existe el término o el tipo jurídico de la violencia vicaria, del delito de violencia vicaria. En concreto, ¿qué es la violencia vicaria? Pues la violencia vicaria es aquello que los hombres cometen contra las mujeres, ¿sí? Es decir, ¿solamente los hombres la cometemos contra las mujeres? No, la cometen inclusive las mujeres. De ¿sí? mujer a mujer. Sí. Entonces la violencia vicaria es cuando usted le hace daño a una persona a través de otra. Como por ejemplo, ¿de dónde viene el término vicario? ¿Sí usted ha escuchado el término de el vicario de Cristo? Sí, claro. Es el Papa, es el representante de Cristo en la tierra. Entonces así es la violencia vicaria. El hombre ya no llega y le da un cate a la señora, sino que llega y le da una patada al niño y le dice, si no haces lo que yo quiero, va otra. Inclusive llegan a matar a los niños para hacerle daño a las mujeres. Esa es la violencia vicaria, es la forma más cruel y despiadada, porque eso destruye a las mujeres. Sí. Imagínese que llega un señor y le dice, o haces lo que yo quiero, o ahí está. Y si es niña, la voy a violar, ¿eh? No hay... Se han visto casos de hombres que han violado a sus propias hijas para destruir a la mujer. No hay nada que una mujer pueda querer más que un hijo. No hay nada por lo que una mujer no haga nada hasta lo imposible, sí, como lo que hace por un hijo. Sí. Porque así sea el peor delincuente. No lo digo, claro, sí, claro, sí. claro. Recuerdo una frase de una señora de antaño que decía, mi hijo podrá ser el peor delincuente, el peor violador, pero si lo veo tirado en la calle, me voy a arrodillar, lo voy a levantar y digo, este es mi hijo. Así es. Esa es la realidad. De ahí el impacto que tiene el abuso sobre un hijo o una hija en el corazón de la mujer. En toda su estructura, en toda su psique, porque eso las destruye. Por ejemplo, hubo un señor que le quitó la hija a una mujer y la desapareció, así la desapareció. No pudieron probar lo que la tenía, no pudieron probar nada. Entonces la señora se volvió loca. La vida de la señora terminó ahí, terminó en el momento en que perdió a su hija. Eso es la violencia. Maestra Doraluz, ¿de algo va a servir que ya esté tipificado la violencia vicaria para combatir, para aminorar, para contener, mejor dicho, esta violencia? ¿O es una ley más, como la ley Olimpia, como el castigo a los violadores de mujeres, de niñas y niños? Y siguen los números, las estadísticas son frías, crueles, pero al fin números. No se contiene. Yo lo que quisiera es que tratáramos de entender un poco a este ser que llamamos mujer. Es un ser que por siglos ha estado totalmente subordinado, aplastado, sin permitírsele ser el mismo. Las mujeres no denuncian porque tienen miedo. Sí. No denuncian ni que las violan, nada, ¿sí? Y entonces, en la medida que no convenzamos a las mujeres que cualquier abuso, primero explicarles lo que son los abusos, porque se ha normalizado el abuso, la forma abusiva de existencia de los hombres contra las mujeres se ha normalizado. A los hombres los hacen sentarse en la silla de los privilegios y a las mujeres les dicen, a ti te toca cocinar para él, lavarle la ropa, atenderlo, hacerle piojito, estar disponible cuando el señor quiere, aunque te duela la cabeza, ¿no? O sea, no se les ha permitido ser seres humanos pero integrales. Esto está cambiando, esto ya no es. Eso, ya no, pero ya no, todavía no, nos ya. falta. Eso nos sí, falta empujar falta, más. claro, pero para, ya no es esa. No, ya no, para ya, que por las favor. mujeres, pero sobre todo, ayer estuve en Huauchinango. Ajá.
Sí, ya, sobre todo las mujeres indígenas son muy aguerridas. Más que la citadina, Sí. mucho más, supuesto. por favor. Pero hay mujeres citadinas que todavía, de estas comunidades, todavía les da miedo. Y si los hombres no dicen, ok, escuchen, como que están así, ¿no? Tienen miedo a la misma figura del hombre, ¿sí? Porque son mujeres que no han sido capaces de asumirse a sí mismas, que no son totalmente dependientes, que el trabajo que ellas realizan en el hogar no es amor, no es una cosa que tiene que hacer por amor, es trabajo no pagado. Además, ¿Qué tanto ha favorecido en este avance de ustedes como mujeres el que tengan ya acceso a una preparación profesional, por supuesto, que obviamente desde el punto de vista económico les permite no depender de un imbécil y además, pues desde el punto de vista de desarrollo profesional, pues también les enriquece mucho más? Sin embargo, no es de muchos años a la fecha que esta apertura se ha venido dando. Prácticamente es de este siglo que las Sí, mujeres 21. hemos tenido acceso, de mediados del siglo XX, siglo XXI, acceso Sí. a la vida universitaria, y sobre todo que se nos reconozca como profesionales capaces. Yo les comentaba en algún momento de una entrevista que yo soy ingeniera civil y todo el mundo me veía así como ¿podrá hacer? ¿Qué haces aquí? Que sí, podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ver a una mujer en el aspecto político tampoco nos ven así con mucha capacidad, nos dicen, pues vamos a ver si no la riega. Todo eso tiene que ver con que los espacios... Los roles que se han etiquetado históricamente, ¿no? Claro, y con los espacios que han sido espacios absolutamente masculinizados, como el espacio político. Apenas. No, claro, pero a ver, antaño para ver a una mujer en el transporte público de chofer, impensable, de policía, impensable, de militar, ni se diga. Sí. Y hoy ocupan ya relevantes. Una buena parte de esas posiciones. Porque tienen la capacidad física. Claro, no, pues no los a encontrar por algo están ahí, Claro, si no, por algo está usted acá. Pero es la cuestión de que en la medida en que no se haga general, que deje de ser la excepción, que se normalice este vivir de nosotras. Es que ese es el tránsito. A ver, Exacto. yo recuerdo en el centro escolar, la directora, la maestra de la preparatoria, la maestra Marina Lavalle, y estoy hablando de los 70s, y Marina era una mujer, Sentíes Lavalle, respetada y respetable, y mujer. Entonces, dice uno, bueno, si a mí me tocó ver que la mujer ya tenía, y la mayoría de los maestros eran mujeres, o 50 y 50 en el centro escolar, siempre aprendimos, obviamente desde el hogar, a ver a la mujer en otro tenor. Eso es bien importante, pero lo que todavía no hemos logrado es que, por ejemplo, en las comunidades, las Eso mujeres sí. dejen de pensar que, a ver, mijita, sírvele la sopa a tu hermano. Atiéndelo. Espérame, que el hermanito no tiene manitas. Yo, cuando los señores vienen a mis pláticas, yo siempre les digo, vamos a hacer un ejercicio. Hoy, cuando salgan de aquí, van a ir a su casa. Van a cocinar, van a lavar, van a planchar, van a cambiar el pañal del bebé. Tampoco. Espera. Se vaya hasta el extremo, maestra, Espera, no, por es que, favor. pues, sí, a ver, en la casa, ¿quiénes viven? El señor y la señora. Claro, ¿De y quién los es el hijos. bebé? Del señor y la señora, porque la señora no lo hizo sola, No, claro, créanme, claro. recibió ayuda. Sí, entonces, y les digo a Fue los señores, coadyuvante, ¿no? por supuesto, y entonces le digo a los señores, y al final del día, se van a parar frente al espejo y van a ver que no se les ha caído ni las manitas, Claro, absolutamente nada. Claro. ¿Por qué? Porque es corresponsabilidad de hombres y mujeres atender las tareas del hogar, atender la cuestión económica, ¿sí? Nadie solo tiene que ser proveedor, ni los cuidados y la higiene son roles de género. Pero estoy totalmente de acuerdo, Dora Luz, pero ¿cómo rompes esa tradición cultural en donde el papel del hombre era eminentemente de proveedor y el papel de la mujer era eminentemente de atención a casa? Y nadie dice que no sea trabajo. Es un trabajo no espantoso, no pagado, ¿sí? Pero ¿cómo rompes esa tradición histórica? Cuando esto que comentas, pues es lo que se tiene que hacer, pero ya con los niños. Pero ya está rompiendo, Leobardo. No, ya lo sé.
En la medida en que las mujeres no hagamos lo mismo, vamos a obtener resultados diferentes. Pero si nosotras seguimos haciendo lo mismo, pues el resultado va a ser Será el mismo. Pero ya ni hijos quieren tener las No, parejas. Sí, no. es que tener hijos no es obligatorio. No, por eso. A ver. No, pero Lo estamos fue. hablando del México de ayer, la Puebla de sí. ayer. Hoy estamos hablando que del 2000 para acá ya las parejas, las Sí. uniones, si acaso tienen uno y máximo dos. Si acaso y se casan, o sea, Y si es que se casan. Exacto, sí. O sea que eso ya... El tener hijos es un acto de veras de esperanza y Es una bendición del Supremo. pero además es una decisión que la mujer tiene que tomar. Claro. Porque el cuerpo que va a ser absolutamente sometido a toda la atención del proceso de concepción y de Gestación. desarrollo de Física, gestación, mental y va a ser la emocionalmente, mujer. claro. Claro. Sí. Entonces la mujer es la que tiene que tomar esa decisión. Si quiere, y si no, nadie tiene por qué señalarla. No sé, chicas, cuando va uno a la fiesta de Navidad te dicen, ¿y cuándo te casas? ¿Tengo que? Sí, o sea... Y cuando ya te casaste, No, ¿cuándo espérame. viene el No, bebé? porque ya llega con un Sí. hijo, Y una llegas hija con un niño y el papá. No, ya ni siquiera eso te dicen, ¿y el otro para cuándo? Espérame, estoy saliendo de este, ya me quieren pedir el otro. Sí. Entonces es eso. En la medida en que cambiemos nosotras nuestra actitud, las cosas van a cambiar. Estás oyendo a Ana Belén, Pero Claudia, si Fina. retomamos, Al contrario, que no me case. es que ahora mis nietas dicen, yo ya no me quiero casar. Y tienen, yo les hago bravo. Hay muchas cosas interesantes que hacer en la vida. Más que aparte de respetable, casarse. claro. Sí. Entonces, Porque es también- decisión de Por ustedes y supuesto. decisión también del hombre. Por supuesto. Me caso, no me caso, me uno, no me uno. Sí, así es de fácil. Pero bueno, si volvemos a la violencia vicaria, hay muchas formas de violencia, ¿sí? ¿Cuáles? En concreto, Aquí están, mire, es la violencia familiar, ¿sí? Y esto se confunde porque de 15.207 niñas, niños y adolescentes en México que fueron atendidos en hospitales por violencia familiar durante 2021, 1 de cada 5 fueron perpetrados por un padre o un padrastro. La cantidad de víctimas de violencia familiar entre 0 y 17 años en el país aumentó 43% de 2020 a 2021, o sea, la pandemia, ¿sí? La violencia sexual, de 7.969 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales por violencia sexual durante 2021. De estos casos, 1 de cada 7 fueron perpetrados por un padre o un padrastro. La cantidad de víctimas de violencia sexual entre 0 y 17 años en el país aumentó 45%. Qué bruto, qué porcentaje más Pues sí, escalofriante. Te encierran con el violentador. Pues el violentador va a dejar salir su naturaleza y los otros, los más débiles, son los que van a ser totalmente depredados. Violencia física, de 7.887 niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos en hospitales por violencia física durante 2021, 1 de cada 10 fueron perpetrados por un padre o un padrastro. La cantidad de víctimas de violencia física entre 0 y 17 años en el país aumentó 38%. Maestra, acá veo que estos datos, excelentes datos duros, pero no solo es el padre o el padrastro, están los tíos o los propios Sí, hermanos. sí. No veo datos ahí. No, pero aquí esos datos son los que en los hospitales dicen si él fue el padre o el padrastro. Los otros, los tíos, no están incluidos. Esos son otra historia. Lo cual Dice que el fenómeno es aún más grande. incrementaría el índice de Pero manera, más de los manera que no muy denuncian. grave. Yo ¿sí? creo que Sí. los que no denuncian Claro. están mucho mayor el número. De violencia psicológica, de 10.335 niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos en hospitales por violencia psicológica durante 2021, 1 de cada 6 fueron perpetrados por un padre o un padrastro. La cantidad de víctimas de violencia psicológica entre 0 y 17 años en el país aumentó 49%, ¿sí? En 2021. De 2020 a 2021, la violencia económica,
De 512 niñas, niños, adolescentes en México fueron atendidos por violencia económica. De estos casos, 1 de cada 4 fueron perpetrados por un padre o un padrastro. La cantidad de víctimas de violencia económica entre 0 y 17 años aumentó 74%. A ver, Clara, sí que nos... ¿Qué es la violencia económica? Imagínese que el papá le dice, la señora le dice, oye, necesito dinero para el medicamento del niño. O la leche, o... Y le dice, no te voy a dar nada, y se va. El niño, por ausencia de medicamento, enferma más gravemente, por falta del alimento sufre desnutrición. Y entonces toda esta es violencia económica, porque los niños son dependientes económicos en esta forma de construir la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer ante toda esta realidad, Doraluz? ¿Qué hacer? ¿Qué nos toca a cada uno de los actores de la sociedad? Pues nos toca convertirnos en mejores seres humanos. Nos toca pensar que si nosotros nos reproducimos, somos responsables hasta la mayoría de edad, y aún más, si es estudiante, de esos seres que trajimos al mundo. Y que no debemos callarnos, y que debemos orientar a la gente a que vaya a buscar ayuda, y que las mujeres no deben sentir vergüenza por ser maltratadas, y que los padres no les digan a las hijas, pues fue tu elección. Es lo que te ganaste. Sí, es tu cruz. Muchos. Y ¿saben qué? Muchas de esas mujeres regresan a casa en un ataúd, porque los padres no fueron capaces de soportar la vergüenza de decir fracasó. Déjenme decirles que un ¿todavía divorcio, pesa ese estigma? Sí, pesa ese estigma. Entonces, y por eso muchas mujeres son asesinadas, porque son obligadas a volver a vivir bajo el mismo techo con el violentador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues es ser seres humanos más sensibles, más humanos. ¿Cómo? Más empáticos. O sea, porque Viendo como otro, siempre, en la teoría suena fácil, pero ¿cómo? Pues en la práctica. Viendo al otro como un humano como yo. Yo siempre, a ver, no, pero es que el hogar es la escuela de todo. Si en el hogar tienes unos padres violentos, sea papá o mamá, el violentador, el abusador, el depredador, pues el hijo va a crecer y va a ser igual. Va a repetir la forma, como dice la maestra, ser mejores seres humanos, y que en el hogar lo entendamos, los padres, los hermanos, la familia. Todos venimos del mundo patriarcal. El mundo patriarcal era este que consideraba que el hombre era el centro de todo, y las mujeres existían para satisfacer todas las necesidades del hombre. Entonces, el cambiar esa forma de pensamiento por un pensamiento más feminista, de considerar a las mujeres del mismo nivel que los hombres, de considerarlas capaces, de considerarlas seres humanos como nosotros, porque, por ejemplo, en el mundo árabe, las mujeres son consideradas un vientre. Cuando yo fui a Chapingo a hacer una especialidad sobre proyectos agropecuarios, nos hablaban de machos y vientres para poder reproducir. Y entonces en el mundo árabe a las mujeres las consideran un vientre. Irán. Sí. Los grandes protestos del asesinato de esta mujer que no llevaba una adolescente el velo bien puesto, y la terminó muerta. Sí. Entonces eso es todas estas formas que agreden a las mujeres. Y ahí en esa protesta una chica más se sumó a protestar y la mataron también, ¿no? Porque las mujeres no son consideradas seres humanos. O en Rusia, maestra, cuando está ya el conflicto bélico con Ucrania, una periodista o presentadora de un programa osó decir que tenía razón Ucrania y adiós. Ahí está exponenciado el problema. De Irán. Sí. Pero es eso, en la medida hablamos de hoy. Claro, en que nosotros guardemos silencio ante todo este tipo de abusos, todo este tipo de atropellos, pues las cosas se van a seguir reproduciendo, porque estamos en el marco de la violencia simbólica, de esos seres que siendo mujeres han introyectado la forma del pensamiento patriarcal y son las que acusan. Yo no sé, pero yo creo que en todas las comunidades hay alguien que es la guardiana de la virtud y las buenas costumbres. Y tradúcelo, por favor. Sí, esa señora que dice, pero ¿cómo no quieren que las violen? Si ya vieron cómo trae la falda de corta y ese escote que le llega hasta el ombligo. O ese pantalón tan pegado. Esas son las guardianas de la moral y las buenas costumbres. Entonces, esas mujeres no son mujeres porque no han entendido que las mujeres nos vestimos para nosotras,
para agradarnos a nosotras, no para agradar a un hombre. Y si yo me pongo un escote hasta el ombligo y una minifalda para enseñar toda la pierna, no es una invitación a que nadie me pellizque, es porque yo quiero vestirme así. Pero entonces era lo que comentábamos alguna vez, los señores dicen, es que están provocándonos nuestro instinto. No, espérenme, tenemos 2000 años de civilización, no me pueden decir que todavía el instinto los domina, ¿verdad? A muchos sí, pero efectivamente no se justifica, o sea, se explica pero no se justifica. La mujer, si quiere, podría andar desnuda en la calle y no tiene por qué ser objeto de absolutamente ningún ataque, claro. Claro que no, ¿sí? Claro que no, pero esa es la cuestión que a las mujeres se les ha culpado a través de la historia de todos los males. Si había cosechas malas, las brujas. Si había un invierno muy rudo, las brujas. De ahí fue que quemaron a las brujas de Salem, Sí. de que las acusaban de todo. Pero en la medida en que nosotros vayamos entendiendo que las mujeres no son las culpables ni de las malas cosechas, ni del cambio climático, ni de los problemas políticos de este país. No, bueno, algunas sí, ¿eh? Y Bueno, aquí en sí. México sí. Sí. Hay que ver nada más la anterior administración de Sí, Claudia Rivera. sí. Bueno, no voy a entrar ahí porque... Au. A ver, ¿sí o no? Sí, yo soy... Hablo de la administración. Sí, la administración. Y no es porque sea mujer, es porque yo creo que todo político que llega a un cargo como una presidencia municipal tiene que entender que hay actividades de rutina que se deben realizar, Claro. y hay otras actividades políticas que responden a mi proyecto político. ¿Cuáles son las actividades de rutina? Darle mantenimiento a todo lo que está funcionando, Claro, llámese claro. semáforo, asfalto, Claro. ¿sí? Y eso es algo de rutina que debo hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad espera y la sociedad no me paga impuestos para que se haga. Entonces esas son las cosas que determinados políticos no hacen, ¿no? No entienden. Y no entienden, y además yo lo que veía con suma tristeza, les decía, porque yo soy una gran admiradora de esta ciudad, me parece una ciudad bellísima, un joyel, y veía cómo se deterioraba día a día, ¿verdad? Entonces eso a mí me impactó de forma negativa, me dijo, no hay una buena administración. Otro Nos da día, nos das toda la razón con Bruce Julius de lo que estábamos hablando. otro día nos vienes a compartir esta faceta de tu conocimiento de la política. Es más grilla No, que no, nada. A ver, pues si tú crees que no la conozco, Periodista de tú crees que hueso. no la conozco, Entonces no nos digas pero gente pensante, No, pues gente no, preparada, gente bien intencionada, que eso es lo que hace la diferencia con los otros muchos Si y las Claudia otras muchas. Rivera la hubiera Gracias. tenido de asesora o en determinado cargo público, como a la maestra Dora Luz y a otras más, Sí. o a otros más, Sí. hoy fuera otra historia. Desafortunadamente la historia que vivimos fue otra y fue muy triste. Pero bueno, Terrible. Ese es otro tema. Ese Por es eso otro te tema. digo que en otra ocasión. No, pero Claro. estamos hablando de mujer a mujer. Claro, sí, correcto. sí, y yo soy muy respetuosa, y no es porque sea mujer, no es porque no tenga la capacidad, es porque hay cosas en el caos que se generó en Puebla. Yo creo que hubo un mal asesoramiento, no sé, pero la cosa no funcionó y fue notable y evidente. O sea, no lo digo yo, lo dice más de la mitad. Claro, De la- pero Más, nuestro más. querido amigo Bruce Julis quiere defender lo indefendible cuando lo que había de inicio era una incapacidad brutal, de inicio. Por Sí. eso le fue como le fue a Bruce. ¿sí? Claro, yo No, creo, Claudia. Corrió yo. no, Y yo usted creo- estaba gozando allá atrás de cámara, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo importante es que lo que la administración de Morena en todos sus niveles ha hecho es tratar de imponer una especie de mordaza a una sociedad que evidentemente, aunque es una democracia incipiente, sí es una democracia que ha sido construida a fuerza de empujones, Pero no incipiente, jalones. maestra, Ya no, pero no, bueno, no, no digamos no. no está súper desarrollada. No, pero ya tiene Pero sus años. sí están tratando de poner una mordaza y decir, tú no puedes hablar mal Sí, del presidente, espérame. Que es una si hablar mal del característica, presidente, es una característica de Morena. sí, hoy en hablar gobierno. mal del presidente ha sido el deporte nacional. Claro, No nada más claro. con este, No, no, no. todos. No, pero Claro. ya habla de la mordaza que tiene el obradorismo Sí. y
y el barbosismo. Sí, entonces yo creo que eso no debe suceder, porque si tú eres funcionario público, pues te van a tirar con todo, pero Estás tú, expuesto, a todo, estás cancha. pero Claro. también estás expuesto a que reconozcan si lo hiciste bien. Claro, porque claro. la gente no está ciega, está viéndote lo que estás Claro, haciendo. sí. Y si tú haces bien las cosas, pon tú que habrá algunos que digan, bueno, está bien, pero otros dirán, Es no, obligación. sí, Pues es obligación. para eso le Pero, pagamos. para eso le pagamos. Pero otros dirán, no, sí lo está Qué bueno, haciendo bien, qué qué bueno bueno que lo hace bien, ¿no? Y ojalá y siga así. Exactamente, pero es el tratar de poner una mordaza, y bueno, se nota en los asesinatos de periodistas que se han incrementado muy duramente en este No, periodo. la violencia. Pero de ya los me estoy cárteles, metiendo por en favor. otra cosa, yo No, vine a hablar de la no, violencia pues esa vicaria. es violencia. Ah, claro que es violencia. No vicaria, pero sí política. No, es violencia política. Gubernamental. Es violencia que no ¿Cómo debe llamarla? existir. No sé, es violencia estructural. Pero, a ver, efectivamente, iba yo a utilizar otro término. ¿Cuál? Es violencia que lamentablemente ya permitimos que se institucionalice. Así es. Desgraciadamente. Así es. Y no debemos permitirlo. Yo sí, pero ¿sabes qué es lo importante? Yo estoy muy contenta porque ya es casi finales de 2022. Ya 2023, en septiembre del próximo año, Dios Bendito mediante, sea Dios. inicia el proceso electoral 2024. Y creo que como nosotros, ¿sí? Hay infinidad de gente Sí. que va a utilizar el único poder que tenemos los El del ciudadanos, voto. nuestro voto, El y del decir voto. no. Maestra, ¿a quién ve para el 24? Ay, no sé, todavía no lo he pensado, pero yo creo que este país sí se va a dar otra oportunidad, porque lo que está pasando A ver, no es bueno. ¿Continuará Morena en la presidencia de México en el 24? ¿De acuerdo a lo que está diciendo? De acuerdo a lo que yo digo, todavía no hay una definición, pero lo que Es sí es probable. cierto, es probable, pero lo que sí es cierto es que en el Congreso no. Exacto. Eso es. Hablando eso con es eso de la muy Unión. importante. Hablando. Exacto. Ahora, bajemos a Puebla. Vamos a Puebla. En Puebla, es posible, porque en Puebla hay otro tipo de alianzas y de ajustes. De fuerzas. De fuerzas que están interesadas en mantener determinados status quo. Y yo creo que eso puede permitirle al barbosismo o a Morena mantenerse. Pero Sí. el fenómeno No, pero a del ver. Congreso, no. A ver, pero aclaremos. Una ruta es el barbosismo con sus corcholatas Exacto. o sus fichajes. Ajá. Y otra cosa es dos personajes de la política que no pertenecen al carril de Barbosa. Es que ahí es está muy Ignacio interesante. Mier y Son las Alejandro fuerzas Armenta. a las que te refieres. Exactamente, y entonces ahí va a ser No, muy pero ahí voy, a importante ver, qué tanta institucionalidad a hay ver, en Morena. ¿usted cuál ve? Porque usted conoce mucho, lo que pasa que... Soy feminista. No, lo que pasa es que aquí te hemos invitado en esta especialidad. En ese traje. Exacto. A ver, ¿sí? ahora ya cambiamos de traje, de traje sastre para usted en la política para cerrar. ¿A quién ve fuera del barbosismo, dentro del barbosismo con probabilidades y fuera del barbosismo, hablando de Morena, con probabilidades? Bueno, lo que se dice es que No, lo que usted dentro piensa. del barbosismo, o sea, los análisis los hacemos Sí, sí, conjuntamente sí. siempre, se dice que es Nacho Mier, la corcholata favorita de Barbosa. Si No, tú- de Barbosa no. No. Del presidente de la Del República del sí. otro lado. bueno, del presidente. Sí. Y que la corcholata favorita de Barbosa es, ¿cómo se llama? Olivia Salomón. No, el otro señor. Gabriel Biestro, Benito Lozano. Por ahí van, Sergio Salomón por ahí Céspedes. van ellos, sí. O Héctor sea, Sánchez ya no, porque ese ya murió, está viviendo murió. las últimas Ya horas. Pero murió. sí, la cuestión que se dice es que Nacho Mier y el que está en la Cámara de Senadores, ¿cómo? Alejandro Armenta. por Alejandro ejemplo, Armenta, fuera son del- los dos, Ujú. sí, que es ¿Cuál posible, le gustaría a usted o cuál ve con mayor empaque, con mayor experiencia? no sé. De Armenta y de Mier. No sé, la verdad no sé, o sea, ahorita no he estudiado el tema, he escuchado de que es posible que exista una alianza en la cumbre y lleguen a un acuerdo donde lleven a Nacho Mier a la gubernatura y Armenta a la ciudad, o al No revés. es- no o es- sea, eso es lo que se dice en el ambiente. La verdad yo no lo he estudiado. En Radio Pasillo, vaya. En Radio Pasillo, yo no lo he estudiado y es que Puebla me parece que la forma en que Barbosa llega es una forma muy... Inédita. Sí. Atípica. Atípica totalmente, y eso abre muchas posibilidades, aunque no se ve un personaje fuerte. De él.
de él que pudiera realmente decir PAC. Tampoco se ve mucha fuerza porque al final yo creo que el presidente va a pelear por conservar la presidencia y por conservar lo que pueda en el nivel federal, pero en el nivel local, pues... Son 9 estados los que entran junto con la presidencia. Elecciones de... Sí, elección presidencial, sí, 9 estados. 9, entre ellos Puebla. Así es, Y su tierra. entonces quién sabe, ¿no? La verdad, no te digo, no tengo una idea muy clara, todo lo he escuchado a Radio Pasillo y me parece que aún hay un año para... En donde pueden pasar Porque muchas viene. cosas, ciertamente. Exactamente. 23. Sí, entonces en ese año pueden ajustarse cosas, puede realmente consolidarse o derrumbarse Sí, las claro, cosas que claro. tienen ahí. Pero ojalá que nosotros como ciudadanos hagamos lo que debemos hacer. Votar. Por quien quieras. Claro, Que a te ver, guste. por supuesto, votar, pero que no nos gane, como nos ha ganado en infinidad de ocasiones, la flojera. Ay, Que no sí. nos gane, La porque apatía, estamos el pagando las desinterés. consecuencias. Por eso, pero si no Sí. salimos a votar, como exiges mañana un buen gobierno, Correcto. Sí, te quedas en casa. aquí la cuestión es esa. Una de las cosas más difíciles que hay en términos políticos es movilizar a la clase media. Sacarla a votar. va a salir. ¿Eh? En este Ánimas 24 va a benditas, salir. Parece, No. parece que así Así va a va a ser. Ánimas. Yo estoy porque salgan. ¿Por qué? Porque eso va a establecer la diferencia. Claro, la pequeña Esa gran es, diferencia. ¿sabes por qué? Porque yo creo que la clase media está percibiendo cómo su propia existencia deterioro. es amenazada Sí, por todas las políticas claro, públicas del claro. presidente. Y Es entonces decir, no le Y va a del- y del alcanzar, gobernador. no les va a alcanzar esta política asistencialista No. que coopta los votos porque la clase media no necesariamente les compra esa así posibilidad. es, claro que no, porque el voto duro que el presidente compró con los ninis, con los ancianos, Todos Sus sus hijitos. planes. y eso es, digamos que de eso podría conservar el 60%, no le alcanza. Así es. Sí, pero eso yo creo que las urnas lo van a reflejar, porque lo que vemos es que la parte del voto duro del presidente, pues es la parte De sus programas. menos Preparada. Él Preparada. mismo lo ha dicho. que está de moda ser naco, pero aquí el Qué problema, bárbaro. ¿sabes cuál es el problema? Qué bárbaro, No con es- esa declaración de ayer. Deja que esté de moda ser naco. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, el ataque al Campo Marte. Entonces, todo eso nos está hablando de términos de violencia disruptiva. Por eso ayer le acotaba a Pérez Muñoz esta violencia ya abierta, mejor dicho, este reto, este desafío a las Fuerzas Armadas le está costando ya que el general secretario de la Defensa Nacional le diga: oiga, presidente, no nos puede usted seguir obligando a que estemos atados de manos. Nunca se había visto cómo doblegan, no solo con el ataque a Campo Marte, al destacamento de Iguala, sino cómo han humillado a los Vergonzoso, militares en el vergonzoso. interior de la o sea, República. no, hombre. Oye, pero además la declaración del presidente ayer, en donde señala: el ejército está para combatir a los conservadores y a los fifís. Eso es O sea, ¿de bárbaro. dónde, por el amor de Dios? ¿Sabes? ¿De Eso es- dónde? Cuando ¿Qué un pensará toda la élite militar y toda la clase militar? Por favor, está loco. Porque además yo quiero que nos quede muy claro, la élite militar de este país Es otra historia. no viene de Claro, las clases así es, bajas. claro. Es gente preparada. Muy preparada Sí. y además con mucho Sí. linaje. Sí. O sea, en el ejército no hay No es la tropa. improvisados. El ejército no es la tropa. No, el ejército No es el es la soldado raso. élite, es la élite militar. Claro. Entonces, por Cuidado, favor, cuidado, tengamos cuidado cuidado. con todo lo que se dice, porque si tú dices que el ejército está para atacar para Defender al país de Por los favor. conservadores y los fifís. que- Entonces, eso es la declaración más antidemocrática. Estoy muy decente, Sí. maestra, por favor. Sí, sí, eres Por muy favor. bondadoso. Pero es que es absoluta, en un país donde la disputa por la democracia va a ser uno de los elementos importantes en el 24, eso es una barbaridad absoluta, porque tú no puedes
lograr que las clases, la élite económica, la élite política, la élite intelectual, simpaticen con tu proyecto o con el proyecto de tu sucesor, haciendo estas declaraciones. Claro. Tú no puedes esperar que la gente que realmente aspira a que la democracia se quede en México y se desarrolle y profundice y se convierta en un modo de vida, pues existe. En fin. Dora Luz, nos tenemos que ir. Sí, yo sé. Pasaste espléndidamente. Gracias. Del aspecto social, académico, al político profesional. Es grilla, por favor. Lo sé. Entonces, ¿En dónde crees su otra cara? ¿En dónde crees que yo conocía? Pues en la grilla, pues entonces. Nos conocimos aquí cuando teníamos un programa que se llamaba Voces de la Izquierda. No, pero pero eso sí fue hace mucho tiempo, pero ya después en la grilla profesional, no sé, cuando el señor anduvo con Enrique Cárdenas para pronto ya. Este fenómeno tan particular que vivimos. Sí. Pues bueno. Sí, porque tuvo un paso, eso lo digo no de manera demostrativa. No, sí. No, pudieron pasar muchas cosas. Hubiera sido. Totalmente. Hoy estaríamos. Sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. Exacto. Hay, como diría los abuelos, o la bebes o la derramas, papá. Aquí vamos para adelante. Ya para atrás no podemos ir para atrás ni para tomar impulso. Vamos para adelante. ¿Con qué terminas, Dora Luz? Bueno, pues yo termino con la cuestión de que solo en 5 estados de la República se ha tipificado el delito de la violencia vicaria, que es Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, Estado de México y Puebla. En Quintana Roo, desafortunadamente, no logró constituirse, pero además en 2 de estos estados no se ha modificado el Código Penal y el Código Civil para imponer sanciones a esta violencia. Entonces está a medias apenas. Todavía estamos a medias, y entonces yo creo que este es un fenómeno, y no es por inventarle nombres, es un fenómeno que tiene mucho tiempo que está pasando, del que no se hablaba en México. Todo se quedaba en familia, pero ya no podemos seguir callándonos. Lo único que ojalá no ¿por qué usan esos términos tan especiales como violencia vicaria, que para el polvo del grueso de la población les suena totalmente desconocido? Por eso, porque hay que aterrizarlo con un lenguaje más simple, ¿verdad? Más coloquial. Yo sé que sí, pero esto no lo van a cambiar, pero estos son, la digamos, manera de explicarlo, de bajarlos como para que llegue, porque si no, de momento esa gente, con todo respeto, sí, baja, claro, no se entera de que mejor se quedan calladas y no preguntan. Por no demostrar una ignorancia. Claro. Sí, yo entiendo, pero sí es importante que nos quede claro que tenemos que hacer coincidir 2 mundos: el mundo de los intelectuales, que son los que se dedican a construir estos esquemas conceptuales, y el mundo social, que es el que finalmente genera los fenómenos. Sí, es como la ley Olimpia, bueno, que es de una poblana de Huachinango. Así es. Olimpia. Claro, porque se llamaba Olimpia la chica, se llama Olimpia, y entonces un día despertó con el hecho que era la gordibuena de Huachinango, la pobre mujer. Y vea usted, en fin, entonces... Sí, Dice Marían Garrido, Armenta es. ¡Au! No, bueno, eso es tomar decisiones, bueno, está perfecto. ¿Está bien? Sí, uno respetable, uno respeta todo. Guarden eso, ¿no? usted para la fecha que quede ahí, para cuando llegue la hora de... No, guardado ya está desde el momento... Decirle, fallaste, corazón. Exactamente. Cuco Sánchez, fallaste, corazón. No, bueno, señor, qué canción otro de Cuco. compositor. Todavía estamos en septiembre, en el mes, claro, en donde más aflora el patriotismo y la patriotería, las dos también, cosas. Sí. Gracias, Dora Luz. Gracias a ustedes. Que tengas espléndido inicio de fin de semana a partir de mañana jueves. Así es. Cuídense y nos vemos la próxima, Dios mediante. ¿Con qué uniforme vas a venir? No sé todavía. Quiero ir de polaca, por favor. Es que cada día se acerca más esta Sí, y la ¿verdad? efervescencia Se pone más va creciendo. Ni Olimpia, No, nos ponemos a estudiar. Muy bien. El teacher verde. Mira nomás qué playera trae de los Emiratos Árabes. Hablando de... Se va a Qatar. Exactamente.
¿Casar o qué dijo maestro? ¿Qué, Qatar. Perdón. ¿Qué Qatar. servicio de esa línea aérea? Sí. ¿Qué servicio? No, qué Pero servicio bueno, todo. Vámonos. regresamos en 2 minutos con el zar de los deportes. El zar de los deportes. Wow. Me gusta Suena ese. bien, Y su suena bien. selección mexicana. Regresamos en 2 minutos. Espera, Ahora no. mira, no quiere que te tomes una fotografía con Ah. él. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.